Control de calidad en cimentación y estudio de la norma para el diseño de cimentación. Como docente tenemos al ingeniero Freddy Matamoros Guayani. Asignatura Calidad en la construcción. Estudiante, la que les habla, Espinosa Vitorino Naomi Fone, con código 2016-121406. Puerto Maldonado, Perú. Con una pequeña introducción, les mencionaría que la seguridad estructural de un edificio es una exigencia absoluta para todo usuario, entre los elementos básicos necesarios para garantizar que se encuentran en el terreno y en el cimiento. Es fundamental, por lo tanto, lleva a cabo un control de calidad durante la realización del proyecto y durante la ejecución de las obras que afectan a dichos elementos como objeto de prevenir lesiones muy costosas de reparar en general. El concepto de ¿qué es? Es la parte estructural del edificio encargada de transmitir las cargas al terreno. Este es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizamos en función del mismo. Por otro lado, el terreno no se encuentra todo en la misma profundidad. Otra circunstancia que influye a la elección de la cimentación adecuada. La finalidad de la cimentación es sustentar estructuras, garantizando la estabilidad y evitando daños a los materiales estructurales y no estructurales. Tipos de cimientos. Existen diversos tipos de cimientos. Tenemos los superficiales, el ciclopeo, los cimientos de concreto armado, cimentaciones corridas por zapatas, flotantes, profundas por pilotes. Tipos de zapatas. Tenemos zapatas aisladas cuadradas, aisladas rectangulares, aisladas descentradas y zapatas corridas. Ahí vemos un ejemplo de una zapata aislada. Control del proyecto. El proyecto es el mejor vehículo para la definición y exigencia de los adecuados niveles de calidad de la obra. La calidad del proyecto aumenta en grado exponencial la calidad de la obra ejecutada. Entonces sabremos que debe ser completo, debe describir al edificio que se va a construir, que las soluciones deben estar construidas, empleadas de manera idónea, no debe existir errores y o contradicciones entre los distintos documentos, que cumplan la normativa obligatoria, especialmente en los casos de los cimientos que exista un conocimiento profundo del terreno a través de los estudios geotécnicos. Definición del cimiento del edificio. La definición del cimiento del edificio se recoge en los siguientes documentos de la memoria descriptiva, que va a ser aquella que describirá el tipo elegido, su justificación y el anejo del cálculo con el cumplimiento de la normativa aplicable. Los planos que se deben recoger completamente la configuración geométrica del cimiento, el pliego de condiciones, que es el documento que especifica las condiciones técnicas, facultativas, económicas y legales para la ejecución de la calidad de la obra que se va a construir. Se define como pliego de condiciones técnicas particulares. Y por último tenemos al presupuesto, que la ficha de control de presupuesto del proyecto que describe las principales unidades de la obra. Acciones de diseño. De acuerdo a lo señalado en el inciso 2.3 de normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural en las licitaciones, las combinaciones de acciones a considerar en el diseño de cimentaciones serán las siguientes. A, movimientos verticales con zona 1, un valor medio del área ocupada de la construcción, con construcciones aisladas, colindantes, con límite de 50 a 25. En las zonas 1, 2 y 3, el valor medio del área ocupada de la construcción, con asentamiento y emersión. Velocidad del componente diferido. B, inclinación media de la construcción, tipo inclinante visible y mal funcionamiento de las grúas viajeras. Según el tipo de combinación, las acciones permanentes más acciones variables con intensidad instantánea y acciones accidentales, viento o sismo,
Con este tipo de combinación se revisarán los estados límite de fallas y los estados límite de servicios asociados a las deformaciones transitorias y permanentes del suelo bajo carga accidental. Fricción negativa. En el caso de cajones de cimentación o estructuras permanentes del sistema de retención para las excavaciones y cimentaciones profundas construidas en las zonas 2 y 3 antes mencionadas, o los rellenos comprensibles en las zonas 1, deberán tomarse en cuenta la fricción negativa que puede desarrollarse en sus paredes. Cimentaciones compensadas. Se entiende por cimentaciones compensadas aquellas en las que se busca reducir el incremento neto de la carga aplicada al subsuelo mediante excavaciones del terreno y uso de un cajón desplantado a cierta profundidad, según que el incremento neto de la carga aplicando el suelo en la base del cajón resulte positivo, nulo o negativo. La cimentación se denomina parcialmente compensada, o sobrecompensada respectivamente. Ya entrándonos más en el tema de normativa, vamos a hablar de la normativa, de la norma E050, que se trata sobre suelos y cimentaciones. El contenido tiene 6 capítulos. El primer capítulo habla sobre las generalidades, el segundo sobre estudios, el tercer capítulo habla sobre análisis de las condiciones de cimentación, el cuarto capítulo habla sobre las cimentaciones superficiales, el quinto capítulo nos habla sobre cimentaciones profundas, el capítulo sexto nos habla sobre problemas especiales de cimentación. Por temas del trabajo dejado, vamos a tocar más a fondo los capítulos 3, 4, 5 y 6. Los primeros capítulos solo he tomado de referencia algunos artículos que hablan más sobre cimentaciones en la obra. Por ejemplo, el artículo 9 nos habla sobre la información previa de la obra a cimentar. Las características generales acerca del uso que se le dará, número de pisos, niveles de piso terminado, área aproximada, tipo de estructura, número de sótanos, luces y cargas estimadas. En caso de las edificaciones especiales que transmitan carga, concentradas importantes, que presenten luces grandes, alberguen maquinaria pesada o que vibren, deberá contarse con la indicación de la magnitud de las cargas a transmitirse a la cimentación y niveles de piso terminado, los movimientos de tierras ejecutados y los previstos en el proyecto, para los fines de la determinación del programa de investigación mínimo. Programa de investigación mínimo. Fin. Tipo. Vamos a ver en la tabla 1 los tipos de edificaciones. Por su clase de estructura tenemos la aporticada de acero con una distancia mayor entre los 12, un pórtico y o muros de concreto, una distancia mayor a 10, muros portantes con una distancia mayor a 12, bases de maquinaria similares, cualquiera que no limita la cantidad de distancia, y estructuras especiales que al igual que el anterior no limitan la distancia mayor entre aquellos apoyos. Aquí vemos los números de pisos, 3, de 4 a 8, de 9 a 12, mayores a 12. Cuando la distancia sobrepasa la indicada, se clasificará como el tipo de edificación inmediato superior. Tanques elevados y similares. Técnicas de investigación del peso específico relativo de los sólidos, ensayo de compactación Proctor modificado, del ASTM de 1557, la densidad relativa del ASTM de 4253, el límite líquido y plástico, la clasificación unificada de los suelos, descripción visual manual, comprensión trixial no consolidado no drenado, corte directo. El programa de investigación. Un programa de investigación de campo y laboratorio se define mediante 3 condiciones. Condiciones de frontera, que es la comprobación de las características del suelo supuestamente iguales a las de terrenos colindantes ya edificados. Número y tipo de muestras a extraer. Cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea rocas,
Se tomará en cada sondaje una muestra tipo MAT por estrato, o al menos una cada 2 metros de profundidad hasta el plano de apoyo. La distribución de los puntos de la superficie del terreno se distribuirá uniformemente en la superficie del terreno. A por lo menos 70% de los puntos caerán dentro de la superficie a ocuparse con la edificación. Número N de puntos a investigar. En la tabla número 6 de la norma, encontramos el número de puntos de investigación, tipo de edificación, el A, B, C que vimos anteriormente ya clasificados, el número de puntos de investigación, uno cada 225 metros cuadrados, en la B, uno cada 450 metros cuadrados, en la C, una cada 800 metros cuadrados. Las urbanizaciones para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, 3 por cada hectárea de terreno habitado. La profundidad P mínima a alcanzar de cada punto en primer piso, cimentaciones superficiales. Como vemos en la imagen, aquí tenemos cimentaciones superficiales, como contando con un primer piso, teniendo el punto de referencia, la línea roja. La edificación es una edificación sin sótano. En una edificación sin sótano, la fórmula sería D igual a DF más Z, donde DF sería la distancia vertical desde la superficie del terreno, como vemos desde la línea roja que se ve en la imagen. Z sería el equivalente a 1.5 de B, siendo B el ancho de la cimentación prevista en la mayor área. En ningún caso P será menor de 3 metros, excepto si se encontrase rocas antes de alcanzar la profundidad P, en cuyo caso PR deberá llevar a cabo una verificación de su calidad por un método adecuado. Profundidad de P mínima a alcanzar en cada punto. Este ejemplo sería en una edificación con sótano. La fórmula sería P igual a H más DF más Z. Como vemos en la imagen, este ya cuenta con un mayor número de profundidad que sería incluido por el sótano, ¿no? Una profundidad de cimentación DF en zapatas bajo sótanos, donde en la fórmula vemos que DF sería también la distancia vertical entre los niveles de piso, terminando del sótano y el fondo de la cimentación. H sería la distancia vertical entre el piso terminado del sótano y la superficie del terreno natural. Y Z sería, como el caso anterior de las fórmulas, 1.5 de B, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. En ningún caso P será menor de 3. Profundidad de P mínima en alcanzar a cada punto. En este caso, P debe ser siempre mayor o igual a 3 metros. Informe del EMS. El informe del EMS comprenderá memoria descriptiva, planos de ubicación de obra y distribución de los puntos de investigación, perfiles de suelo, resultados de los ensayos in situ en el lugar y de laboratorio. Memoria descriptiva. Debe contar con un resumen de condiciones de la cimentación, información previa, exploración de campo, ensayos de laboratorio, perfil del suelo, nivel de la capa freática, análisis de la cimentación, efecto de sismo. Análisis de las condiciones de cimentación. Cargas a utilizar. Para el cálculo del factor de la seguridad de cimentaciones, se utilizarán como cargas aplicadas a la cimentación las cargas de servicio que se utiliza para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de edificación. Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares, se deberá considerar la máxima carga que actúe, utilizada para el diseño de las columnas a nivel más bajo de la edificación. Para el cálculo del asentamiento de los suelos cohesivos, se considerará la carga muerta más el 50% de la carga viva, sin considerar la reducción que permitirá la norma técnica de edificación E020. Asentamiento tolerable. El EMS deberá indicar el asentamiento tolerable, el asentamiento diferencial,
podemos observar en la figura, no debe ocasionar una distorsión angular mayor de la indicada en la tabla. Los suelos granulares del asentamiento diferencial se puede estimar como el 75% del asentamiento total. Ahí vemos en la distorsión angular el asentamiento total de A, de B y el asentamiento diferencial. Vemos graficada en el perfil que observamos. La capacidad de carga. La capacidad de carga es la presión última o de falla por corte del suelo y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos. Los suelos cohesivos, arcilla, arcilla limosa y limo arcillosa. Se empleará un ángulo de fricción interna igual a 0. En suelos friccionantes, gravas arenosas, se empleará la cohesión igual a 0. Factor de seguridad frente a una falla por corte. Los factores de seguridad mínimos que deberán tener las cimentaciones son los siguientes: cargas estáticas 3.0, para sismos y vientos 2.5. La presión admisible que se debe tener en cuenta será la profundidad de cimentación, dimensiones de los elementos de cimentación, características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentación, ubicación del nivel freático, comprobación su variable variación durante la vida útil de la estructura, probable modificación de las características físico-mecánicas de los suelos como consecuencia de los cambios de contenido de humedad, asentamiento tolerable de la estructura. Cimentaciones superficiales. La definición son aquellas en las cuales se cumple la relación profundidad sobre ancho menor o igual a 5. Son aquellos ejemplos de cimentaciones superficiales: zapatas aisladas, zapatas conectadas, zapatas combinadas, cimientos corridos, platea de cimentación. Profundidad de la cimentación. La profundidad mínima de la cimentación para el caso de zapatas y cimientos corridos serán de 0.8 metros. La profundidad mínima para plateas de losas rígidas de concreto armado será de 0.40 metros. Cimentaciones sobre relleno. Los rellenos son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza, por las condiciones bajo que son colocados. Por su naturaleza pueden ser materiales seleccionados, tipo de suelo compactable, por partículas no mayores a 75, con 30% o menos de material relleno de la malla, y sin elementos distintos de los elementos naturales. Por las condiciones bajo las que son colocadas, vamos a encontrar los controlados y los no controlados. Los controlados son aquellos que se construyen con material seleccionado para preparar un relleno controlado, con más del 12% de finos, el porcentaje de GC mayor del 90%, menos el 12% de finos. El GC el porcentaje de GC debe ser mayor del 95% de espesor máximo de la capa de 0.30 metros. Como vemos en el ejemplo, el piso de concreto, relleno compactado, superficie original del relleno, el terreno, arcilla comprensible, el suelo firme. Ahora, cuando no son controlados, no se pueden construir cimentaciones superficiales en esos rellenos. Miren, por ejemplo, los efectos que va a causar que una cimentación, las condiciones bajo las que va a ser colocada este hogar no van a ser controlados. ¿Qué va a generar? Grietas, vertiente del cerro, daños, y es un poco peligroso, ¿no? Cimentaciones superficiales en taludes. En el caso de los cimientos ubicados en terrenos próximos a taludes o sobre taludes o en terrenos inclinados, la ecuación de capacidad de carga
debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la superficie y la inclinación de la base de la cimentación si la hubiese. Adicionalmente, se debe verificarse la estabilidad del talud, considerando la presencia de la estructura. Pasando ya al capítulo 5 de la norma, eh, habla sobre las cimentaciones profundas. Son aquellas cimentaciones requeridas en situaciones especiales, tales como suelos expansivos, suelos colapsales o suelos sujetos a la erosión. La fórmula sería la profundidad de la cimentación sobre el ancho o diámetro de la misma va a ser esta vez mayor o igual a 5. Cimentaciones por pilotes. Los pilotes son elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera y son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad de lo usual para cimentaciones superficiales, como vemos en los ejemplos A, B, C, D, E y F. Cimientos por pilares. Los elementos estructurales de concreto vaciado in situ, de concreto vaciado por diámetro mayor a 1 metro, o con así el refuerzo de acero. Como vemos en el ejemplo, una zapata con caliz para empotramiento de pilar prefabricado. Cajones de cimentación. Son aquellos elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno de su propio peso al tener excavado el suelo ubicado a su interior. Como vemos, son estructuras ya de mayor tamaño para una mayor resistencia, ¿no? La presión total de la sobrecarga se ve observada en el gráfico del perfil. Ya pasando al capítulo 6, vamos a tocar temas de los problemas especiales de cimentación. ¿Cuáles son aquellos problemas que pueden ser causados por una mala cimentación o características que van a ocasionar un problema en la cimentación? Por ejemplo, vamos a tener a los suelos colapsales. Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o habitual de las siguientes acciones, al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse. Obligatoriedad de los estudios. Es por ello que para evitar estos problemas es necesaria la realización de estudios en los lugares donde se conozca o sea evidente la ocurrencia de hundimientos debido a la existencia de suelos colapsables. Se deberá incluir en la EMS un análisis basado en la determinación de la plasticidad de los suelos y el potencial del colapso. ¿Y cómo hallaremos esto? En la siguiente fórmula. El PDR establecerá la severidad del problema de colapsabilidad mediante los siguientes criterios. El porcentaje de CP de 0 a 1 no colapsa. De 1 a 5 colapsa moderadamente. De 5 a 10 hay probabilidad de colapso. De 10 a 20, colapso severo. Mayor a 20 es un colapso muy severo. Como vemos acá, un caso extremo, ¿no? De un colapso de suelos que ocurrió y había una vivienda ahí. Ataque químico para suelos y aguas residuales. El ataque químico por suelos y aguas residuales subterráneos pueden ser ataque ácido, ataque por sulfatos, ataque por cloruros. Como vemos ahí en las imágenes, hay ataque de aguas subterráneas, ataque de sulfatos, ataque crítico por cloruros. A consecuencia de un aumento de volumen del concreto, se desmorona y se expansiona formándose grietas y el ablandamiento del concreto, ataque crítico por cloruro. El último ejemplo. Por último, agradecer al docente y a todos mis compañeros por su atención. Gracias.